One of the most beautiful aspects of the covenant of grace Uno de los aspectos más hermosos del Pacto de Gracia is the inclusion of the children of believers. es la inclusión de los hijos de los creyentes. God establishes his covenant with believers Dios establece su pacto con los creyentes and with the children of believers. y con los hijos de los creyentes. The Reformed and Presbyterian churches Las iglesias reformadas y presbiterianas subscribe to the doctrine of covenantal succession. se suscriben a la doctrina del pacto sucesional. This is simply the doctrine Esta es simplemente la doctrina that the covenant of grace, de que el pacto de gracia, according to the will of God, de acuerdo a la voluntad de Dios, proceeds in the generations of believers. procede en las generaciones de los creyentes. God is pleased to gather his children Dios se complace en reunir a sus hijos from among our children. de entre los hijos, de entre nuestros hijos. We must understand this properly. Debemos entender esto apropiadamente. This does not imply Esto no implica that all of our children que todos nuestros hijos are included in the covenant of grace. están incluidos en el pacto de gracia. This is not the Reformed doctrine of covenantal succession. Esta no es la doctrina reformada de sucesión del pacto. Neither does it mean Tampoco significa that God does not gather into the church que Dios no reúne en la iglesia those who are outside of the generations of believers. aquellos que están afuera de las generaciones de los creyentes. He certainly does, Él ciertamente lo hace through missions, evangelism, and personal witnessing. a través de misiones, evangelismo y testimonio personal. But even in that case, Pero incluso en ese caso, those who are outside of the covenant aquellos que están fuera del pacto are now brought into the covenant. son ahora traídos hacia el pacto. And God gives to them his promise Y Dios les da a ellos su promesa that he will save them and their children after them. de que Él los salvará y a sus hijos después de ellos. In other words, God is not only pleased to save the children of believers, En otras palabras, Dios no solo se complace en salvar a los hijos de los creyentes, but he is also pleased to save those who are outside of his church sino que también se complace en salvar a aquellos que están fuera de su iglesia and who must be brought into his church. y que tienen que ser traídos a su iglesia. Nevertheless, one important way Sin embargo, una manera importante in which God is pleased to save his people en la que Dios se complace en salvar a su pueblo is in their generations. es en sus generaciones. Parents and their children, Padres y sus hijos, grandparents and their grandchildren. abuelos y sus nietos. We should not be surprised Nosotros no deberíamos estar sorprendidos that God is pleased to save us and our sons and daughters. de que Dios se complace en salvarnos a nosotros y a nuestros hijos e hijas. Think about it. Piénsalo. In his own divine being, En su propio ser divino, God is Father and Son. Dios es Padre e Hijo. The covenant life of God within his own being La vida de pacto de Dios dentro de su propio ser includes a father and a son. incluye un padre y un hijo. A father who loves his son, Un padre que ama a su hijo, who is one with his son que es uno con su hijo, in mind and will and action, en mente, en voluntad y en acción. and a son who loves his father Y un hijo que ama a su padre and is holy as his father is holy. y es santo como su padre es santo. Because in his own covenant life, Porque en su propia vida de pacto, God is Father and Son. Dios es Padre e Hijo. It should not be a surprise to us No debería sorprendernos that in the covenant of grace,
que en el pacto de gracia, God's covenant includes fathers and sons, que el pacto de gracia incluye a padres y a sus hijos, parents and their children. padres y sus hijos. What this comes down to ¿A qué deviene esto? is that God is pleased to work his work of salvation, Es en que Dios se complace en su obra de salvación, not by saving individuals only, no para salvar a individuos solos, one here, one there, uno aquí o uno allá, but rather pero más bien God is pleased to save parents, Dios se complace en salvar a los padres, a godly husband and wife, un esposo piadoso y su esposa, and their children after them in their generations. y a sus hijos después de ellos en la línea de sus generaciones. What an amazing grace of God. ¡Qué asombrosa gracia de Dios! The covenant is a covenant of grace, El pacto es un pacto de gracia, and it is a covenant of grace especially because y es un pacto de gracia especialmente porque the children of believers are included in the covenant. los hijos de los creyentes están incluidos en el pacto. It is grace enough that God saves me, Es ya gracia suficiente de que Dios me salve a mí, a wretched, guilty, damn-worthy sinner. un pecador miserable, culpable y digno de desconfianza. But then to think of it, Pero después pensar eso, that God is pleased not only to save me, de pensar que Dios no solo se complace en salvarme a mí, but my children and my grandchildren after me. pero sino también a mis hijos y a mis nietos después de mí. Oh, that makes the grace of God amazing grace. Eso hace la gracia de Dios una gracia asombrosa. Let's establish from Scripture that the covenant of grace includes the children of believers. Vamos a establecer desde las Escrituras de que el pacto de gracia incluye a los creyentes y a sus hijos. First, let's look at the Old Testament. Primero vamos a buscar al Antiguo Testamento. Already, the mother promise of Genesis 3, verse 15. Ya la promesa madre de Génesis 3:15, Will you read that for us, Donor? puede leerlo para ustedes. Y pondré enemistad entre mí y ti, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. It is striking that this verse makes reference Es increíble que este verso haga referencia not only to the woman, no solo a la mujer, but to the seed of the woman, sino también a la simiente de la mujer, or the children of the woman, o los hijos de la mujer, as well as to the seed of the serpent. así como también a la simiente de la serpiente. We know from the rest of Scripture Nosotros sabemos por las Escrituras that the seed of the woman is Jesus Christ. que la simiente de la mujer es Jesucristo. Genesis 3 verse 15 is the promise, first of all, of the coming of Christ. Génesis 3:15 es primeramente la promesa de la venida de Cristo, But the seed of the woman pero la simiente de la mujer includes also the other children of the woman, incluye también a todos los demás hijos de la mujer, the spiritual seed of the woman, la semilla espiritual de la mujer, of whom Jesus Christ is the head. de la cual Cristo Jesús es la cabeza. Already Genesis 3 verse 15 Ya Génesis 3:15 points to the inclusion of the children of believers in the señala covenant of grace. la inclusión de los hijos de los creyentes en el pacto de gracia. Genesis 17, Génesis 17, the great passage on the establishment of the covenant of el grace. gran pasaje del establecimiento del pacto de gracia. The passage teaches very clearly El pasaje enseña claramente that God's covenant includes the children of believers.
incluye que el pacto de Dios incluye a los hijos de los creyentes, the seed of Abraham. la semilla de Abraham, la simiente de Abraham. Even God's change of Abraham's name at the beginning of the chapter Incluso el cambio del nombre de Abraham al principio del capítulo, from Abram to Abraham, de Abraham a Abraham, intended to underscore the important truth of God's covenant tiene la intención de demostrar la intención de Dios en el pacto con los hijos, that the children of believers are included in God's covenant. de que los hijos de los creyentes son incluidos en el pacto. For Abraham means Porque Abraham significa father of a multitude, padre de multitudes, de multitud. and a father is the father of a multitude of children. Y el padre es el padre de una multitud de niños. You also have verses 7 and 8. También tienen versos 7 y 8. Will you read those for us, Donor? Voy a leer esto por ustedes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Verse 7. Verso 7. Thy seed after thee in their generations. Tu descendencia después de ti en sus generaciones. And again in verse 8. Y después en verso 8. Thy seed after thee. Y a tu descendencia después de ti. Verses 9 and 10. Versículos 9 y 10. You have the same thing. Tienes el mismo tema. Thy seed after thee in their generations. Y tu descendencia después de ti por sus generaciones. And again in verse 10, thy seed after thee. Y después en verso 10, y tu descendencia después de ti. The repeated mention in Genesis 17 La mención repetitiva de Génesis 17 of Abraham's seed de la simiente de Abraham underscores the truth incluye la verdad that God's covenant includes the children of believers. que el pacto de Dios incluye a los hijos de los creyentes. The promise of God to Abraham in Genesis 17 La promesa de Dios a Abraham en Génesis 17 is repeated in a number of places in the Old Testament, se repite en varios lugares del Antiguo Testamento. like Genesis 21, verse 12, Génesis 21, 12, 22, verse 18, 22, 18, 26, verse 4, 26, 4 and 28, verse 14. y 28, 14. And in every one of those passages, Y en cada uno de esos pasajes, the covenant is established not only with Abraham, el pacto es establecido no solo con Abraham, but with his seed after him. pero también con su descendencia después de él. The whole history of the Old Testament Toda la historia del Antiguo Testamento demonstrates the truth that God's covenant demuestra la verdad de que el pacto de Dios is with believers and with the children of believers es con los creyentes y con los hijos de los creyentes, in the line of continued generation. en la línea de generaciones continuas. The whole Old Testament proceeds from one generation to another generation to another generation Todo el Antiguo Testamento procede de una generación a otra generación, a otra generación, hasta otra generación, until Christ comes. hasta que Cristo viene. A number of Psalms Muchos salmos underscore the truth that God's covenant includes the children of believers. señalan la verdad de que Dios incluye en su pacto a los hijos de los creyentes. I'll have Brother Donor read just Psalm 78, verses 3 through 6. Voy a tener al hermano Donald leer Salmos 78, versículos 3 al 6. Notice all of the references to thy children after thee. Noten todas las referencias que dicen y a tus hijos después de ti. Salmo 78, 3
al 6, dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacieran, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. If you study those verses carefully, Si estudias esos versículos cuidadosamente, you will be able to identify 4 successive generations. van a ser capaces de identificar 4 generaciones sucesivas. 4 generations in God's covenant. 4 generaciones en el pacto de Dios. The 2 great Old Testament types of baptism, Las 2 figuras del Antiguo Testamento del bautismo point to the inclusion of the children of believers in God's covenant. apuntan a la inclusión de los hijos de los creyentes en el pacto de Dios. Those 2 great Old Testament types Esos dos figuras del Antiguo Testamento are the flood of Noah's day son el diluvio de Noé, en los días de Noé, and Israel's passage through the Red Sea. y el pase de Israel a través del Mar Rojo. The flood of Noah's day, El diluvio del tiempo de Noé, according to 1 Peter 3, verses 20 and 21, de acuerdo a 1 de Pedro 3, 20-21, was a type of baptism. era un tipo de bautismo. But who were saved in the ark? Pero ¿quiénes fueron salvados en el arca? Was it only Noah and his wife? ¿Fue solo Noé y su esposa? No, it was Noah, his wife, and their children. No, era Noé, su esposa y sus hijos. I know that they were adult children, Yo sé que ellos eran hijos adultos, but still it is very striking pero aún así es sorprendente that there were not just 8 individuals in the ark pero que no eran solo 8 individuos en el arca who had no knowledge of each other, no prior connection to each other. que no se conocían el uno al otro, que no tenían ninguna conexión previa entre sí, There were not even 8 friends in the ark, o incluso no eran 8 amigos en el arca, but there was a family in the ark. pero había una familia en el arca, Parents and their children. padres y sus hijos. The other great Old Testament type of baptism was the deliverance of the children of Israel through the Red Sea. El otro tipo de bautismo del Antiguo Testamento fue la liberación de los hijos de Israel a través del Mar Rojo. 1 Corinthians 10, verses 1 and 2, 1 de Corintios 10, 1 y 2, makes the passage through the Red Sea a type of baptism. hace que el paso del Mar Rojo sea un tipo del bautismo. I ask you, Les pregunto, who passed through the Red Sea and were baptized unto Moses as they passed through the sea? ¿quién pasó por el Mar Rojo y fue bautizado con Moisés cuando atravesaba el Mar Rojo? Only grown-ups? ¿Solo adultos? Adult Israelites? ¿Adultos israelitas? Or parents and their children? ¿O padres y sus hijos? Grandparents and their grandchildren? ¿Abuelos y sus nietos? The latter, of course. Esto último, por supuesto. Second, let's look at the New Testament proof for the inclusion of the children of believers in God's covenant. Segundo, vamos a ver la prueba en el Nuevo Testamento para la inclusión de los hijos de los creyentes en el pacto de gracia. You have Jesus' attitude toward and treatment of the children of his disciples. Tienen a Jesús agregar al Treatment. al tratamiento, Pardon me? How he handled them. o cómo Dios trató a sus discípulos. We're not talking about all children, No hablamos de todos los hijos, but we're talking about the children of those who believed on him and were his followers. sino los hijos de aquellos que creyeron en Él y fueron sus seguidores. How did Jesus treat them? ¿Cómo los trató Jesús?
according to Mark 10, verses 13 through 16. De acuerdo a Marcos 10, versículos 13 al 16. He rebuked his disciples Él reprendió a sus discípulos for their treatment of those little children, por el trato que les daban a esos niños pequeños. and he received them, Él los recibió, took them up in his arms, los tomó en sus brazos and blessed them. y los bendijo. There's Acts 2, verse 39, Viene Hechos 2:39, part of Peter's Pentecost sermon. parte del sermón de Pentecostés de Pedro. Brother Dornan will read Acts 2, verse 39 for us. Voy a leer Hechos 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. The promise here is the promise of salvation, La promesa aquí es la promesa de la salvación, the promise of the Holy Spirit, la promesa del Espíritu Santo, the covenant promise. la promesa del pacto. That promise is extended not just to believers, Esa promesa se extiende no solo a los creyentes, but to your children sino a tus hijos, and to all that are afar off, y para todos los que están lejos, as many as the Lord our God shall call. para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Clearly, God's covenant includes the children of believers. Claramente, el pacto de Dios incluye a los hijos de los creyentes. It's striking, by the way, that God should make that very plain Es sorprendente que Dios haga eso muy claro at the very beginning of the New Testament, on the day of Pentecost itself. al principio del Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés mismo. 1 Corinthians 7, verse 14. Primera de Corintios 7, 14. Brother Dornan will read that for us. Voy a leer esto para ustedes. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. The children of believers are holy. Los hijos de los creyentes son santos. We need to do justice to that word. Tenemos que hacer justicia a esa palabra, santos. In fact, here they are the children of parents, only one of whom is a believer. De hecho, aquí son hijos de padres, pero solo uno de ellos es creyente. Those children, Esos niños. and then how much more the children of two believing parents, Y entonces, ¿cuánto más los hijos de dos padres creyentes? are holy. Son santos. That is due to the covenant of God. Esto se debe al pacto de Dios. The explanation La explicación is that God gathers his children in the line of the generations of believers. La explicación es que Dios reúne a sus hijos en la línea de las generaciones de los creyentes. Holiness and salvation Santidad y salvación run in the generations of believers. corren en las generaciones de los creyentes. The question is, La pregunta es, how are we to understand the inclusion of the children of believers in the covenant of God? ¿cómo debemos entender la inclusión de los hijos de los creyentes en el pacto de Dios? The explanation of some is that all the children of believers are covenant children. La explicación de algunos es que todos los hijos de los creyentes son hijos del pacto. They teach Ellos enseñan that all the children are given the promise and the blessings of the covenant to enjoy initially at the start. Ellos enseñan que a todos los niños se les da la promesa y las bendiciones del pacto para disfrutarlo al principio, desde el principio. Christ, the mediator of the covenant, Cristo, el mediador del pacto, has died for them all, murió por todos aquellos, to merit for them all para que todos puedan merecer eso, the benefits of the covenant. los beneficios del pacto. The Holy Spirit begins to apply to them all the blessings of the covenant. El Espíritu Santo empieza a aplicar en ellos todas las bendiciones del pacto.
bringing them into the covenant, trayéndolos al pacto, that all do not actually receive and enjoy the blessings of the covenant. que todos en realidad no reciben y disfrutan las bendiciones del pacto, In the end is due to the children themselves. hasta el final se debe a los propios niños. They reject the covenant Ellos rechazan el pacto and the blessings of the covenant. y las bendiciones del pacto. They do not fulfill the conditions of the covenant. Ellos no cumplen las condiciones del pacto. The main condition of which is faith in Jesus Christ. La condición principal, que es fe en Cristo Jesús. This is the teaching Esta es la enseñanza of the liberated Reformed churches de las iglesias reformadas liberadas and their founding theologians, y sus fundadores teólogos, especially Dr. Klaus Skilder. especialmente el Dr. Klaus Skilder. And this is the teaching that is being promoted today Y esta es la enseñanza que está siendo promovida hoy by the men of the federal vision. por aquellos hombres de la visión federal. The Protestant Reformed churches deny this explanation. Las iglesias protestantes reformadas negamos esta explicación And maintain rather y mantenemos más bien that God's promise is to the elect children of believers. que la promesa del pacto de Dios es para los niños elegidos de los creyentes, Not all the physical and natural children. no para todos los niños naturales y físicos. The seed of Abraham, La simiente de Abraham, who are included in the covenant promise of Genesis 17, que están incluidas en el pacto de la promesa de Génesis 17, are the elect seed of Abraham, son la simiente elegida de Abraham, not all the natural children. no todos los elegidos, los hijos naturales. This is exactly the teaching of the apostle in Galatians chapter 3. Esto es exactamente la enseñanza del apóstol en Gálatas 3:7. Galatians 3, verse 7. Gálatas 3:7. You may read it. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. They which are of faith, Aquellos que son de la fe, the same are the children of Abraham. ellos son los hijos de Abraham. Verse 16. Verso 16. Go ahead. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Who is the seed of Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Christ, Cristo. and all who are in Jesus Christ. Y todos aquellos que están en Jesucristo. Verse 29. Versículo 29. Go ahead. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. And if ye be Christ's, Y si ustedes son de Cristo, then are ye Abraham's seed. entonces son la simiente de Abraham. Abraham's seed La simiente de Abraham are those who are in Jesus Christ. son aquellos que están en Jesucristo. This is also the teaching of Romans 9. Esto es also la enseñanza de Romanos 9. As I said last night, Como dije la noche anterior, Romans 9 is not the great chapter in the Bible on predestination. Romanos 9 no es el gran capítulo en la Biblia sobre predestinación. It is the great chapter in the Bible Es el gran capítulo en la Biblia on predestination in the covenant. en predestinación en el pacto. What the apostle teaches clearly in Romans 9 Lo que el apóstol claramente enseña en Romanos 9 is that predestination, es que la predestinación, election and reprobation elección y reprobación cut right through the generations of believers. cortan justo a través de las generaciones de los creyentes. God does not promise Dios no promete
to save all the natural children of believers. Salvar a todos los hijos naturales de los creyentes. Notice the problem with which the apostle is concerned in Romans 9, according to the opening verses. Noten el problema al cual el apóstol se preocupa en Romanos 9 en los primeros versículos. He is concerned that although God promised to save Israel, Él está preocupado que aunque Dios promete salvar a Israel, that was his promise throughout the whole Old Testament, esa era su promesa a través de todo el Antiguo Testamento, not all the children of Israel were in fact saved. no todos los hijos de Israel fueron de hecho salvos. Who put Christ on the cross? ¿Quién puso a Cristo en la cruz? And even many of the apostles' own relatives, E incluso algunos de los parientes de los apóstoles, his kinsmen according to the flesh, aquellos, relatives, sus propios parientes de acuerdo a la carne, did not believe in Jesus Christ unto salvation. no creyeron en Jesucristo para salvación. Is that because the promise of God failed? ¿Eso es porque la promesa de Dios falló? Is that because God promised to save all Israel? He did not save them? ¿Es porque Dios prometió que iba a salvar a todos los hijos de Israel y no los salvó? He did not keep his promise that he made to Israel? Entonces él no mantuvo la promesa que hizo a Israel. What is the apostle's answer? ¿Cuál es la respuesta del apóstol? No, absolutely not. No, absolutamente no. God's promise did not fail. La promesa de Dios no falló. God kept his promise. Dios mantuvo su promesa. For God's promise to save Israel Porque Dios prometió salvar a Israel, was not his promise to save every single individual Israelite. esa promesa no fue para salvar a cada uno de los israelitas. It was his promise to save his people out of Israel. Sino fue la promesa para salvar a su pueblo de entre Israel. They are the true, Ellos son el verdadero, spiritual Israel of God. espiritual, el verdadero Israel espiritual de Dios. All the rest Todo el resto are not true Israelites. no son verdaderos israelitas. God saved Israel Dios salvó a Israel by saving the elect out of Israel. al salvar a los elegidos de entre Israel. In the elect, En los elegidos, Israel was saved. Israel fue salvada. Election and reprobation cut right across the generations of believers in the Old Testament. La elección y reprobación corta a través de las generaciones de los creyentes. As it does also today. En Israel, como lo es también hoy en día. In Romans 9, En Romanos 9, the apostle illustrates that with the history of Jacob and Esau. el apóstol ilustra esto con la historia de Jacob y Esaú. They were born to believing parents. Ellos fueron nacidos de de padres creyentes. They were both born in the covenant. Ellos ambos fueron nacidos en el pacto. But were they both members of the covenant? Did they actually belong to God's covenant? Pero fueron ellos miembros del pacto. Ellos de hecho estaban bajo el pacto. No, only one. No, solo uno, Jacob, Jacob, who was elect by God. que fue elegido por Dios. The explanation of God's covenant promise to Israel, La explicación de la promesa del pacto de Dios a Israel, the apostle gives in Romans 9, verses 7 and 8. el apóstol los da en Romanos 9, versículos 7 y 8. Brother Dona will read those verses for us. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Who are the true Israel of God? ¿Quiénes son el verdadero Israel de Dios? Who are the real seed of Abraham? ¿Quiénes son la verdadera simiente de Abraham?
not the children of the flesh, no los hijos de la carne, but the children of the promise. pero los hijos de la promesa. What was true in Bible times is true still today. Lo que era verdad en los tiempos bíblicos es también verdad hoy. God promises to save the children of believers. Dios promete salvar a los hijos de los creyentes, But that promise of God is not the promise pero esa promesa de Dios no es la promesa to save every single one of the children of believers. en salvar a cada uno de los hijos de los creyentes. It is the promise of God Es el pacto de Dios, es la promesa de Dios to save the elect children of believers. salvar a los hijos elegidos de los creyentes. In the end, Al final, they alone solo ellos are the true spiritual children of believers. son los verdaderos hijos espirituales de los creyentes. The rest are bastards. El resto son bastardos. What are the practical implications, finally, tonight, ¿Cuáles son las implicaciones prácticas finalmente hoy of the truth that our children de la verdad de que nuestros hijos are included in the covenant of grace? están incluidos en el pacto de gracia? I want to draw out 5 practical implications. Quiero delinear 5 aplicaciones prácticas. First, Primero, that we joyfully bring forth our children, que alegremente nosotros traemos a nuestros hijos, counting them covenant blessings from God. contándolos como bendiciones del pacto de Dios. The attitude of believing parents La actitud de los padres creyentes is that of the psalmist in Psalm 127, verse 3. es la del salmista en el Salmo 127:3. And Brother Donor will read that for us. Y el hermano Donner va a leer esta para nosotros. Salmos 127:3. I can read it in English from memory. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Puedo leerlo desde mi memoria, el versículo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. We must not adopt the attitude of the world No debemos de adoptar la actitud del mundo, that disdains children, que desdeña a los niños, especially many children. especialmente a muchos niños. What a privilege Qué privilegio that we may be used of God que seamos usados por Dios to bring forth his children. para traer a sus hijos. And that is what they are, according to the Word of God. Y eso es lo que son, de acuerdo a la palabra de Dios. We won't read it, I'll just refer you No voy a leerlo, solo voy a referirme a este versículo. To Ezekiel 16, verses 20 and 21, Ezequiel 16, 20, 21, where God accuses the children of Israel of great sin donde Dios acusa a los hijos de Israel de un pecado grande, because they have sacrificed to the idol gods porque ellos han sacrificado a los ídolos his children. sus hijos. They're not our children, Ellos no son nuestros hijos, but they are God's children. pero son los hijos de Dios. What a privilege that we may be used to bring forth God's children into the covenant. Qué privilegio tan grande es que nosotros podamos ser usados para traer a los hijos de Dios, a los hijos del pacto de Dios. Second, implied is the practical calling La segundo implica la vocación práctica to bring up our children in the fear of the Lord. de educar a nuestros hijos en el temor del Señor. Instruction, Instrucción, godly instruction is implied. instrucción con temor de Dios está implicada. God has ordained the salvation of our children. Dios ha ordenado la salvación de nuestros hijos. He has promised to save us and our children in our generations. Él ha prometido salvarnos a nosotros y a nuestros hijos en nuestras generaciones. But He has ordained the salvation of our children Pero Él ha ordenado la salvación de nuestros hijos
in the way of faithful covenant instruction. En la manera de fiel instrucción en el pacto. I will just refer you to a few scriptures here. Voy a solo referirme a algunas escrituras aquí. Deuteronomy 6, verses 6 through 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Psalm 78, 3 through 5. Salmos 78, 3 al 5. Proverbs 22, verse 6. Proverbios 22, 6. You know that verse. Quizás se saben ese versículo. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Instruye al niño en su camino y cuando él sea viejo no se apartará de él. In Ephesians 6, verse 4. Efesios 6, 4. Over and over again, Una y otra vez, the Old Testament scriptures record the sad history el Antiguo Testamento recuerdan la historia triste of parents who neglected faithfully to instruct their children. de padres que fueron negligentes en instruir a sus hijos. Always there were disastrous results. Siempre hubo desastres terribles, In the days of the resultados judges, terribles. En el día de los jueces, Judges 2, verse 10, Jueces 2:10. and in the days of the return from captivity, Y en los días del regreso de la captividad, Nehemiah 13, verse 24. Nehemías 13:24. Very often, Muy a menudo, a contributing factor un factor contribuyente was intermarriage. era el matrimonio mixto. Marriage of professing believers El matrimonio de creyentes profesos to unbelievers. con incrédulos. That always has disastrous results. Eso siempre tiene resultados desastrosos. That's a warning to the young people in the church. Y esta es una advertencia para la gente joven en la iglesia. Marry in the Lord. Cásense en el Señor. Disastrous results show themselves Los desastres resultados se muestran a sí mismos in the generations of those en las generaciones de aquellos who refuse to honor that will of God. que rehusaron honrar esa voluntad de Dios. Third, Tercero, the whole truth that God gathers His children in the line of our generations la verdad completa de que Dios reúne a sus hijos en la generación de los elegidos affects our approach, our attitude towards our children. afecta nuestro enfoque, nuestra actitud para con nuestros hijos. We do not view our children as little heathens, No vemos a nuestros hijos como pequeños paganos, vipers, víboras, who are the objects of mission work. que son el trabajo de nuestro propio trabajo misionero, que son el objeto de nuestro propio trabajo misionero, But we view them as covenant children. pero los vemos como hijos del pacto. Sinners, to be sure, Pecadores, por cierto, but sinners, like us, their parents, pero son pecadores también como nosotros sus padres, saved by grace. salvados por gracia. And therefore, we regard our children Por lo tanto, nosotros vemos a nuestros hijos as covenant children, como hijos del pacto, the children of God. los hijos de Dios. We know very well Sabemos muy bien that not all our children de que no todos nuestros hijos are true children of God's covenant. son hijos verdaderos del pacto de Dios. Painfully, Con mucho dolor, many of us have experienced muchos de nosotros hemos experimentado that God is not pleased to save all our children. que Dios no se ha complacido en salvar a todos nuestros hijos. When the children show themselves to be unbelieving and ungodly,